ambiente y como las diferentes aristas o perspectivas que hacemos al momento de valorar. Me gustaría antes de empezar saber si después de la clase anterior alguna de ustedes se quedó pensando respecto al tema y tienen alguna opinión que dar o si no lo hay, pero me gustaría explorar un poquito qué es lo que pensaron después de hablar un poquito como de la manera en que se valoran las cosas para entrar de lleno pues a esta parte de la valoración de los recursos naturales. ¿Nadie? Sí, yo. Gracias, Berenice. Pues me quedé pensando en que sí, justamente la mayoría de las personas como que valora las cosas materiales y que estamos muy acostumbrados a lo que pensarán los demás por lo que tenemos. Pero realmente las cosas que nos deberían de interesar las dejamos de lado, como lo mencionó en un momento mi compañero Gabriel, como la salud, como de algún otro modo estar bien nosotros y también pues nuestra familia, que también es muy importante, ¿no? Entonces, creo que ponemos principalmente los objetos, las cosas y hasta el último ponemos las cosas que realmente no vemos. Algo así. Mm, qué curioso como que digas que no vemos, porque en realidad si no hubiese un bienestar en el medio ambiente, pues creo que sí nos podríamos ver muy afectados al respecto. Creo que ahorita con esta pandemia lo notamos, ¿no? Esta percepción que se generó, que yo creo que en algún momento todos experimentamos, de saber que si salías, prácticamente era como un pensamiento mediático de decir, salgo, me muero, ¿no? Cuando se empezó a dar el confinamiento al principio, yo, yo procuraba y lidiaba mucho como con esas ideas, pero la verdad es que conocí muchísimas personas que sí se enclaustraron, sí se atrincheraron y sí tenían como esta percepción de que si salían, estaban prácticamente eh, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y algo que tampoco se podía ver, porque pues un virus es muy difícil de ver a simple vista, se requiere de un instrumento para poder visualizar un virus. Em, entonces, ahora yo creo que no es tanto como la cuestión de no poder verlo, sino más bien el cobrar conciencia. ¿No crees, Veré? O sea, como que sabemos que habitamos en un planeta, sabemos que si hay un desastre nos puede afectar, sabemos que si hay un terremoto, que como que ahí nos damos cuenta de tener esta relación de, uy, no somos tan poderosos, tan fuertes como especie, no estamos exentos de vivir ese tipo de tragedias que puede conllevar un terremoto, pero yo creo que en realidad no es tanto el no verlo, sino como que luego la manera en que pensábamos a cobrar conciencia no es justamente a través de una relación, no sé qué adjetivo utilizar, como que nos damos cuenta de que hay algo más allá de lo que hacemos, de lo que pensamos, de que hay un planeta que tiene fenómenos, que está
teniendo las consecuencias de nuestras acciones hasta que podemos ver que nos puede afectar de una manera negativa, ¿no? Mientras tanto, nos cuesta trabajo apreciar la manera en que nos afecta positivamente y cómo es que nos estamos beneficiando de la misma dinámica y bienestar que puede estar existiendo en la Tierra. Sí, igual es justamente, no hemos pensado en la magnitud de cómo es que el mundo donde habitamos no nos puede regresar el cómo nos todas nuestras acciones, ¿no? Justamente es el no tomar la conciencia. Claro, No, no estamos conscientes de los problemas que la pandemia es solamente un inicio, ¿no? Por ejemplo. exacto. Entonces sí, sí estuvo bastante, bastante pensativo eso. Ok. ¿Alguien más quiere comentar su reflexión al respecto, compartirla? Bien, pues entonces voy a compartir la presentación en donde nos hayamos quedado. Em, Les hablaba justamente de que mm, Aldo Leopold publicó este libro en donde lleva a cabo una reflexión sobre la manera en cómo los seres humanos nos hemos estado relacionando con la naturaleza. Y pues les puse literalmente esta parte de los pensamientos que dejó plasmados en este libro, que lo voy a retomar, que escribió: dejar de pensar que el uso adecuado de la tierra es solo un problema económico, examinar cada cuestión en términos de lo que es correcto desde el punto de vista ético y estético, además de lo que conviene económica. Algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a otra cosa. Desde aquí y con esta parte de lo que él plasmó, pues está haciendo evidente que desde ese momento ya, que fue 1960 y tantos, ya estábamos teniendo y logrando observar las consecuencias, quizá no tan graves como ahora podemos hacerlo, sobre la manera en que estamos teniendo un más que uso, yo la verdad es que sí me atrevería a decir, un abuso con la naturaleza. Y entonces planea esta parte de que hay que dejar de ver a la tierra solamente por beneficios económicos, porque ya, o sea, aquí lo está marcando, eh, ya que no está siendo correcto, pues estamos alterando integridad, estabilidad y belleza de las comunidades bióticas. Entonces, después de esta reflexión que sustraje del libro de Leopold, vamos a entrar de lleno, ahora sí, a la parte que tiene que ver con llevar a cabo una valoración, pero específicamente pues esta valoración económica, que es pues prácticamente el terreno que nos incumbe con respecto a los recursos naturales. Entonces, este disfrute que tenemos de la naturaleza nos está resultando operativo cuando tratamos de pensarlo como una serie de beneficios que obtenemos, pero incluso también como categorizándolos, ¿no? Si recuerdan cuando clasificábamos a los servicios ecosistémicos, los clasificábamos como
eh, de apoyo, de regulación. Hablábamos de la polinización, en qué beneficio hay con respecto de ese proceso que independientemente de que podamos o no pagarlo, estamos nosotros adquiriendo un beneficio tan fundamental que les comentaba, está esta teoría con estudios importantes, interesantes, en donde si las abejas se extinguen, en 4 años los seres humanos también nos extinguiríamos, ¿no? O sea, es como llevar a cabo esta valoración de ese proceso y por lo tanto el cuidar a las abejas, el cuidar a las plantas que polinizan, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, ahora específicamente, pues esta reflexión, sin que dejemos de pensar en todo ese sustento y beneficios que obtenemos, pues ahora es también llevarlo a la parte de, ok, ¿eso cómo podemos valorarlo económicamente? Y en ese sentido, al momento de que categorizamos las cosas y que las hemos clasificando, las han clasificado, pues esto también da pie a que de una manera analítica se hayan podido aproximar a los distintos componentes del valor que se está estudiando hasta poder llegar a generar un valor económico total. Entonces, creo que es importante que hagamos aquí una primera distinción de lo que se puede establecer para separar a los valores de uso de los valores de no uso. Y aquí están estas definiciones, ¿no? El valor de uso es esto que ahorita con la plática y la reflexión que nos compartió Berenice teníamos, de que de repente sí sabemos que podemos y que nos beneficiamos de muchas cosas de la naturaleza, pero que de repente luego reflexionamos al respecto de nuestra relación con ella cuando hacemos consciente eh, también la manera negativa en que nos puede afectar, como un terremoto, pero no así. Estamos tan conscientes todo el tiempo del beneficio positivo que tenemos al respecto. Entonces, el valor de uso es el más elemental. Este está haciendo referencia a ese valor que es de carácter instrumental y que en ocasiones adquieren pues los atributos de la naturaleza y que, como lo está indicando, pues lo tenemos gracias a que podemos utilizarlo. Nosotros como personas utilizamos los bienes ambientales y nos vemos también afectadas por cualquier cambio que ocurra con respecto a la calidad, a la existencia o a la accesibilidad del bien ambiental. Si, por ejemplo, hoy nos diera la noticia de que la calidad del aire es pésima, que se pone en operación en doble hoy no circula, que nos recomiendan por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, las instancias gubernamentales recomiendan que no salgamos si no es necesario porque la calidad es muy mala. Entonces, pues ahí estamos tomando como una conciencia de cómo nos está afectando la calidad, desde luego que su existencia, y pues en este caso el no poder tener acceso a una buena calidad del aire en la ciudad. Si pensamos en un parque natural, por ejemplo, nosotros ahí es cuando hacemos como más tangible el valor de uso cuando lo visitamos, ¿no? Pensemos en los dinamos, pensemos en el bosque de Chapultepec. eh, Tenemos un disfrute porque estamos haciendo uso de ese lugar para esparcimiento, para reunirnos con amigos, con familiares. No sé si notaron que ahora con la pandemia en este momento, cuando nos decían estamos en semáforo amarillo, en naranja, que parecía lo mismo, lográbamos como empezar a salir un poco más, pero yo personalmente estaba evitando los lugares cerrados y casi siempre
nos reuníamos en lugares abiertos, ¿no? O sea, ahí también fue como esta parte de cómo el bosque de Chapultepec, asistir a los dinamos, vernos en un parque, empezaba también a tener una relevancia bajo este contexto pandémico. Entonces, lo hacíamos para poder ver a las personas que queríamos convivir, relacionarnos, pero incluso antes de la pandemia, pues si pensamos cuando visitamos esos lugares, pues tiene que ver con principalmente esparcimiento, con poder tener un espacio incluso luego para sentarnos, estudiar, para hacer ejercicio. Habemos quienes vamos a lugares para incluso disfrutar de eso. Y entonces, aunque en apariencia este planteamiento puede resultar muy sencillo, encierra algunas limitaciones que no queda claro cómo se pueden clasificar, como por ejemplo, qué tanto disfrutan las personas de esos lugares, aquellas que tienen un acceso cercano, ¿no? Las personas que viven muy cerca del bosque de Zapultepec, las personas que viven muy cerca de los parques, eh, qué tanto, por ejemplo, esta situación que también se da y que pasa en el bosque de Chapultepec, de cómo algunas aves migratorias llegan por temporadas, hay personas que disfrutan de eso, cómo es que se está utilizando ese bien ambiental, qué valor de uso le están dando. Y pues generalmente al disfrute de algo que conscientemente sabemos que está, pero que no necesariamente hacemos uso de él, se le conoce como uso no constitutivo, ¿no? Para diferenciarlo de el sentido de uso constitutivo, que es aquel en donde lo sabes, lo ejerces y lo disfrutas. Entonces, generalmente un valor de uso está quedando englobado en ese carácter instrumental, pero bajo el esquema de cómo se vuelve útil una cosa, y pues específicamente aquí hablando, un recurso ambiental. Eh, Sin embargo, también está el valor de opción, que pareciera que vincula estas categorías que les tengo aquí en la diapositiva, que vincula un valor de uso con un valor de no uso. Porque el valor de opción hace referencia a que en este momento que estamos ustedes tomando clases, yo impartiéndola, no estamos propiamente utilizando un bien ambiental, por ejemplo, pero sí se tiene una preferencia de tener abierta esa opción de hacerlo en algún momento futuro, ¿no? Quizá ahorita que les comentaba el bosque de Chapultepec, los dinamos, se quedan pensando en que, ah, claro, sí he existido alguna vez, tal vez no los conozco, y los dejan como un poquito en su mente para hacer check-in en algún momento, ¿no? Así de, ah, claro, me gustaría volver a ir al bosque o conocerlo, qué sé yo. Entonces, queda como abierta esa opción de que se puede usar como sea para disfrutar, para conocerlo, lo que sea, pero está abierta esa opción de poder hacerlo en algún momento futuro. Y que, por ejemplo, el hecho de que alguien, o en las noticias viéramos hoy que hay un incendio en los dinamos o que hubo un incendio en el bosque Chapultepec, la desaparición de ese parque natural que ahorita estoy hablando, aunque nunca hayan estado en él jamás, le supone una pérdida indudable que tiene que ver con una percepción de bienestar y que, por el contrario, su preservación y el saber que existe, pues les genera una percepción de mejora en el bienestar, ¿no? O sea, el saber que hay un bosque Chapultepec, que alguien les puede contar que es bonito, que tiene ciertos espacios, que alberga tantos museos, que se va a llevar un proyecto, bla, 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 les da como esta percepción de, ah, qué padre, hay una mejora. Entonces, esto es lo que llamaríamos como el valor de opción del bien. Em, en este valor de opción del bien, pues hay también como sus subcategorías que más adelante les voy a mostrar.
¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No, Todo ninguno. bien, profe. De mi parte, no, profe. Gracias, gracias. Y entonces llegamos a la otra, que es el valor de no uso. En este valor, los atributos ambientales pueden tener para determinadas personas un valor de no uso que está refiriéndose a un valor que no va a estar ligado a la utilización, independientemente de que esta sea consuntiva o no consuntiva, de que sea presente o de que sea futuro. En este sentido, de una manera muy fundamental, el valor de no uso también es denominado como el valor de existencia. Y aquí vale la pena recordar esta parte que habíamos visto en la clase anterior del valor inmanente, del valor intrínseco y el valor extrínseco, ¿no? Porque aquí se relaciona muy bien este valor de no uso con esos valores extrínsecos, en donde podemos estar siendo o no afectados en el hecho de utilizar directo o indirectamente el bosque Chapultepec, ¿no? Em, Sin embargo, el hecho de que sabemos que está ahí nos puede incluso hacerlo valorar sin tener que usarlo. Y aquí les pongo como una muestra representativa de la importancia que llega a tener el valor de no uso, a tal grado que se han creado instituciones como Greenpeace o como esta fundación de la vida silvestre, estas son sus siglas en inglés, en donde hay personas que sin que necesariamente estén asistiendo a ver el avistamiento de ballenas, sin que necesariamente vayan siempre a safaris para apreciar jirafas, rinocerontes, etcétera, etcétera, son capaces de hacer donativos a este tipo de asociaciones que como función y fin tienen la preservación de animales y pues en general del medio ambiente. Entonces aquí entra en el valor de no uso eh, valores como lo son la benevolencia, la simpatía, este motivo de herencia y el valor simbólico, ¿no? Por ejemplo, a mí me genera un poco de conflicto el hecho de comentarles a mis sobrinos sobre animales que actualmente están siendo o han sido declarados como extintos. Em, si bien yo nunca he disfrutado en vivo de una vaquita marina, tengo como la conciencia de cuáles fueron las causas que la están llevando a su extinción, pero pues seguramente para mis sobrinos esto ya solamente lo van a apreciar por medio de una imagen de internet, por medio de un documental. O sea, no van a tener como esa opción de decir, ay, quiero conocer o ver en vivo una vaquita marina, porque ya no existe. Y sin embargo, bajo este esquema, en ese valor de no uso, de no directamente poder apreciarla, eso no nos exime o no hace y evita que nosotros tengamos la intención de que permanezca y prevalezca pese a que no hacemos un uso directo de ellas. En ese sentido, les decía, pues la benevolencia, que es como esta parte en donde tenemos una estima y queremos que algo que se está valorando nos gustaría que siguiera existiendo. Y bajo este esquema de la benevolencia, pues es que funcionan asociaciones y fundaciones como Greenpeace y la Fundación de la Vida Silvestre. Es también como estos valores de no uso muy importantes desde el punto de vista bioético, porque también nos despiertan la parte de la simpatía, en donde sentimos una apreciación por
las afectaciones que se tienen respecto a un bien ambiental, aun cuando no tengamos ninguna relación directa con ellos, ¿no? O sea, probablemente si alguien nos aborda en la calle o al momento que estamos pagando en las cajas y nos dicen, les interesaría redondear no sé qué para la situación de la vaquita marina y medio nos dan un poquito de información, quizá eso despierte nuestra simpatía y digamos, sí, sí, redondelo, ¿no? Eh, pero además también, pues esta parte que les comentaba de que lo podemos hacer como con un motivo de herencia y como el hecho de decir que tiene mucho que ver con la definición del desarrollo sustentable, de decir, esto que yo estoy disfrutando, me encantaría que las generaciones futuras también puedan disfrutar al respecto de eso. Esas fotos que no sé si algunos de repente las han podido ver, de cómo la Ciudad de México era una gran conexión de canales, de cómo además pues Xochimilco era, o sea, sí lo sigue siendo, pero era muy importante como desde las chinampas, un sistema agricultor, etcétera, etcétera. Bajo ese esquema, cuando veo esas fotos, de repente digo, ay, qué bonito hubiera sido haber conocido el lago de Xochimilco y estas conexiones de Viaducto Río de Piedad, que también era un río, Río Churubusco, o sea, por eso también tienen ese nombre, ¿no? En realidad, pues eran canales. A mí todavía me ha pasado escuchar mamás de amigos que decían, yo tenía que transportarme en una especie de lancha para llegar a Ciudad Universitaria porque vivía en tal lugar y solo así podía llegar, ¿no? Em, entonces, como esta parte en donde dices, ay, ojalá esto lo puedan apreciar las generaciones futuras, tiene que ver también con ese valor de no uso, pero que hace referencia a un motivo de herencia o de legado, ¿no? El deseo de estar preservando un determinado bien para el disfrute por parte de las generaciones futuras. Y pues también hay un valor simbólico que puede llegar a tener un determinado bien ambiental o recurso natural como parte de la identidad cultural de un colectivo. Pensemos en el ajolote, ¿no? Cómo es que el ajolote, y ahora en estos nuevos billetes, no recuerdo de qué denominación, creo que es el de 50 pesos, donde están poniendo pues un ajolote, ¿no? Como algo simbólico, como parte de una identidad cultural, eh, al grado que está formando la imagen de un billete. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, ninguna. Ok. Y entonces, pues si hacemos un diagrama de flujo en donde clasificamos desde una jerarquía como que parte con el valor económico total, vamos a tener esto que les comentaba, un valor de uso y un valor de no uso. Dentro de los valores de uso va a haber un valor de uso directo, un valor de uso indirecto y un valor de opción. Un poquito esto que les ponía el ejemplo del bosque Chapultepec. Y dentro de los valores de no uso, vamos a tener esta parte del valor de existencia y el valor de herencia. Ahorita esto que les comentaba de el legado, la identidad y pues este que hace también referencia a ese valor extrínseco. Lo que también les decía es que dentro del valor de uso directo tenemos el consuntivo y el no consuntivo para diferenciar esta parte en donde podemos hablar de una diferenciación en un sentido estricto respecto a cómo se está apreciando la existencia de algo que valoramos que está existiendo, pero que podemos no necesariamente utilizarlo. En ese sentido, el consuntivo como que hace referencia a esa utilización y el no consuntivo hace referencia a que aunque lo apreciamos, no directamente lo estamos utilizando. Entonces,
em, ¿quedan claras estas clasificaciones respecto al valor económico total? Sí, Ok. Y bueno, entonces, en este sentido, en donde el mercado funciona como un mecanismo de valoración, me parece importante volver a recordar un poquito esto que seguramente vieron en el semestre pasado, de la diferencia de la economía ambiental con respecto a la economía ecológica. Y la ecológica justamente eh, hace hincapié a esta parte en donde no necesariamente tenemos que tener una, un contacto directo como individuos, sino el valorar esto como un colectivo, como una comunidad, como una especie. Entonces, la economía ambiental pues tiene o se gesta a partir de preferencias individuales, utiliza medidas monetarias, es un sistema cerrado, maximiza la utilidad, mientras que la economía ecológica está respondiendo a preferencias sociales, utiliza medidas físicas más que monetarias, considera el flujo económico como un sistema abierto y por lo tanto con un enfoque sistémico y procura minimizar el daño transgredido a las generaciones futuras. Eh, por su parte, la economía ambiental se fundamenta en esa eficiencia económica, mientras que la ecológica en los sistemas de valores o ética de partida. Y finalmente, pues la economía ambiental piensa que los problemas se pueden resolver internalizando las externalidades. Aquí hay que traer en mente nuevamente el teorema de Coase, hablar como de la propiedad privada, de cómo se puede, si algo está afectando, negociarse, mientras que la economía ecológica propone un nuevo sistema de contabilidad general que sí involucre a los costos sociales, pero que también involucre a los costos ecológicos y ambientales. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, No, maestra. ok. Entonces, pues para sintetizar un poquito la economía ambiental y la economía ecológica, la ambiental lo que está pretendiendo es optimizar el uso del medio ambiente y de los recursos ambientales en el marco de los instrumentos del mercado, ¿no? O sea, que sea el mercado el que esté dictaminando el valor de los servicios ambientales, de tal manera que sigan lográndose cuantificar las externalidades ambientales que surjan e incorporarlas a dichos valores dentro del Producto Interno Bruto en un sistema económico tradicional. Por su parte, la economía ecológica considera a la economía como un subsistema de la ecosfera y asume que la humanidad y su economía deben de someterse a los límites que están impuestos por estas restricciones biofísicas que imponen los ecosistemas, ¿no? Esta parte de decir, los biocombustibles fósiles no son renovables, no podemos utilizarlos a la tasa de producción que lo estamos haciendo. Hay que considerar los bienes y servicios que están alimentando a esta economía, pero con base en las leyes termodinámicas, energéticas, biofísicas, etcétera. Y finalmente, pues con esta parte quiero cerrar los, los, la importancia del valor económico y por qué sí es relevante tener una valoración que sea exclusivamente económica, perdón, que no sea exclusivamente económica, pero que contemple la perspectiva y los beneficios que nosotros obtenemos. Entonces, para poder hacer un manejo sustentable de los recursos naturales renovables,
es importante llevar a cabo estrategias que nos lleven a tomar decisiones. Dentro de estas estrategias, los pasos a poder llevar a cabo es la medición, la identificación, la cuantificación para poder definir los instrumentos tanto económicos como políticos adecuados. Y entonces es medir la escala que se le está haciendo al daño del recurso desde el punto de vista económico, identificar aquellas fuentes ineficientes en el manejo de recursos, ver esas fallas del mercado, que aquí entran las externalidades, sí, considerar también los derechos de propiedad, pero también observar e identificar las ineficiencias del gobierno, tales como monopolios, subsidios, impuestos, administración ineficiente, para cuantificar justamente la importancia de esas ineficiencias y entonces generar una valoración monetaria de los costos de esa ineficiencia, tanto como si fue una ganancia o una pérdida, en el sentido de que siempre se va a enfocar a mejorar las ganancias, porque pues estamos hablando de cuestiones económicas ahora, pero también tener esos indicadores no monetarios, como lo son las cuentas ambientales, y el monitoreo y evaluación del recurso, que esto se hace mediante un mapeo. Teniendo en cuenta estas cosas, entonces podemos definir los instrumentos de política adecuados para que sean tanto regulatorios como administrativos y por lo tanto también económicos. ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto? No. Ok. Y entonces, si nos vamos a esta gráfica, eh, en donde en el eje de las Y tenemos los costos y beneficios y en el eje de las X tenemos la calidad ambiental, que además es una gráfica que seguro estarán ya familiarizados y familiarizadas, que se parece un poquito a lo que notábamos con la oferta y la demanda, ¿no? Que forman como unas curvitas y el punto donde se intersectan los costos y beneficios con el precio, aquí en este sentido, pues más bien es más bien los costos y beneficios con la calidad ambiental, pues estaríamos hablando de cómo pueden entrar en un beneficio marginal, en un beneficio no ambiental y por lo tanto es injerencia de la economía poder establecer costos al respecto. Justamente aquí lo estamos viendo, ¿no? En toda esta parte de la calidad ambiental, en donde todavía esta no va disminuyendo, pues parece que no hay un beneficio no ambiental. Es decir, claro que el hecho de tener un abastecimiento de agua es importante, pero esto empieza a cobrar relevancia cuando deja de ser estrictamente ambiental y empieza a tener afectaciones en nosotros. Aquí vemos justamente en esta línea el beneficio no ambiental y en la línea o curvita de arriba el beneficio marginal. Y vean cómo previamente a un beneficio marginal, que es aquí donde se intercede con los costos, se da primero en esta fase un beneficio no ambiental. Ahora que ya se está haciendo un llamado a que tenemos que tener estrategias que estén garantizando el agua en la Ciudad de México, que de verdad está siendo un problema grave, eh, todavía no se han tomado medidas en donde nos digan, bueno, el precio del agua entonces va a subir. Están estos como teorías de que en un futuro nada lejano, el litro de agua prácticamente va a tener un costo como la gasolina, ¿no? Y no son para nada teorías conspiratorias ni cuestión de ciencia ficción, en realidad sí es algo que empieza a visualizarse. O sea, a mí ya me ha tocado ver de repente en los títulos de algunas noticias en el periódico eh, que empiezan a decir, el agua ya está cotizando en la bolsa de valores, ¿no? Y pues es justamente cuando ocurre esta parte, en donde el costo se eleva
porque ya hay un beneficio marginal, pero que precedió a ese beneficio no ambiental que pudo haber sido previsto. ¿Dudas, comentarios al respecto? No, De ninguno. mi parte, no, profe. Ok. Y entonces, cuando nosotros hablamos de valoración, tenemos que pensar un poquito en esta ecuación, en que tenemos un costo marginal social de oportunidad, el cual va a ser igual a un costo marginal de producción. Y aquí en producción, pues está todo lo que implican los sistemas de producción, como es la mano de obra, el capital humano, tanto económico, la energía empleada para poder producirlos, más el costo marginal del usuario, es decir, esas oportunidades futuras perdidas debido a la reducción del recurso por su uso presente, pensemos ahorita en el agua, más el costo marginal ambiental. Y aquí en el costo marginal ambiental es hablar de esos daños que se imponen debido a la actividad sobre otros individuos, sobre otras actividades y sobre el medio ambiente. Entonces, esta es como la ecuación, la fórmula que se trata de considerar al momento de hacer un valor económico de algún recurso ambiental, considerando que el costo que se le va a dar para poder valorarlo va a estar constituido por estas características que son el CMP más el CMOU más el CMA. Y en ese sentido, pues es cuando empiezan a existir diferentes métodos de valoración, que algunos pueden ser directos o indirectos. Esta parte en donde conceptualmente pues ya hemos abarcado en el mercado los procesos de valoración. Económicamente no siempre hay que ver, más bien la economía considera tanto las ventajas como los inconvenientes, así como sus límites, y de ahí que hayan surgido, se hayan propuesto diferentes métodos de valoración a los recursos ambientales. Y entonces, si nosotros volvemos a poner un diagrama de flujo respecto a la valoración económica total, solamente para que esto quede muy, muy clarito, pues nuevamente tenemos el valor de uso, de no uso, y tenemos esta clasificación que ya les había mostrado, ¿no? De uso directo, de uso indirecto, el de opción, el de legado o herencia y el de existencia. Pero pues aquí ya les están poniendo como un poquito la referencia a qué es un valor de uso directo y un ejemplo, a qué es un valor de uso indirecto y un ejemplo. Entonces tenemos que un valor de uso directo son esos productos que pueden ser consumidos directamente. Yo les ponía el ejemplo del parque, ¿no? El bosque Chapultepec. Y aquí también nos ponen de ejemplo, pues, los alimentos, la biomasa, la recreación, la salud. Un valor de uso indirecto son beneficios más que utilitarios, pues funcionales, como las funciones ecológicas, el control de las inundaciones, el control de plagas. Los valores de opción son valores futuros, directos e indirectos. Esto que les decía, que no necesariamente tenemos que ser usuarios recurrentes del bosque de Chapultepec para saber que este fin de semana quizá nos gustaría ir, armar un picnic ahí, qué sé yo, con un futuro de usarlo, ¿no? De manera directa o indirecta. Y entonces, pues justo aquí entra biodiversidad y conservación de hábitats. En los de no uso está este delegado, que es ese valor de dejar el uso para la descendencia, el pensar en las generaciones futuras, como son los hábitats, pero que estos se ven afectados por cambios irreversibles. Esto que les decía, o sea, muy probablemente si nuestros padres podían disfrutar quizá del avistamiento de vaquitas marinas cuando iban a ver también ballenas,
Ahora nosotros no lo estaremos disfrutando, solamente lo haremos a través de un dispositivo electrónico, de un documental, de una fotografía, algo que nos está tocando ahorita a nosotros, pero sin lugar a dudas y lamentablemente, pues tal vez las generaciones futuras ni siquiera eso, ¿no? Y el valor de existencia es aquel valor del conocimiento de que existe y se está basada en convicciones tanto morales como éticas. Y aquí les hablaba de estas fundaciones que les puse de ejemplo, de Greenpeace, de la WWF, en donde, por lo tanto, el valor que tienen esos hábitats lamentablemente se pondera mucho en el peligro de extinguirse o de que ya no exista más. Y entonces vean cómo esta flechita nos está indicando lo que un poquito empezamos con esta reflexión de la clase Berenice y yo, ¿no? Berenice justamente decía lo que no vemos. Pues más que ver, también es como lo que no podemos tener de una manera tangible, pero también consciente. Y entonces, ¿cómo esa tangibilidad va decreciendo del valor para los individuos en la medida en la que no lo usamos? Que era un poquito como partimos el abordaje de este tema con la compartición de la reflexión de Berenice. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Por mi parte, ninguna más. Ok. Entonces, aquí entra un método que seguramente lo vieron en el semestre pasado del impacto ambiental. ¿Cómo es que el impacto ambiental, por ejemplo, es una manera de generar un valor económico total del recurso ambiental? Este diagrama de flujo me gusta porque justamente enmarca como esta parte de la recreación en donde vemos que esto es de uso directo, pero a la par va empezando a tener los métodos de valoración que vamos a revisar. Entonces, eh, quiero concluir con este diagrama de flujo, pero por favor denme unos 5 minutitos. Tengo que hacer una escala técnica. Entonces, denme chance de unos 5 minutos y ahorita regreso para culminar con este diagrama de flujo, ¿vale? Claro que sí. Gracias. Listo. ¿Me escuchan?
Sí, maestra. Gracias. Sí, Entonces, aquí en esta metodología, en este instrumento, que pues desde luego tiene como fundamento una metodología, lo que quiero resaltarles es cuál es el punto de partida para llevarla a cabo. eh, el impacto ambiental que nos permite tener una valoración de los recursos ambientales. Entonces, el impacto ambiental tiene dos vertientes o dos decisiones principales, ¿no? Un cambio que tiene que ser medido en la producción y un cambio que tiene que ver con la calidad ambiental. Y noten cómo esta parte de la calidad ambiental pues tiene más categorías a su vez con respecto en la parte solamente de producción. Entonces, si un impacto ambiental va a generar un cambio mesurable en la producción, si decimos que sí, la siguiente pregunta que debe de existir es, ¿se dispone de precios en el mercado no distorsionados? Si decimos que sí se dispone de eso o que existe, entonces hay que tener un enfoque de uso en el cambio de esa productividad. Si no se dispone de un precio en el mercado, entonces estos enfoques de uso del mercado van a ser sustituidos y hay que tener la aplicación de precios sombra para cambios en la producción. Si desde el inicio no hay un cambio que se pueda medir en la producción, entonces nos vamos a esta parte, en el cambio de la calidad ambiental, que generalmente es lo que ocurre. Por ejemplo, ahora con estas propuestas de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, del Tren Maya, se tiene y se está llevando a cabo, pues esta visualización sobre el impacto ambiental. Aunque ojo, porque antier salió en el Diario Oficial de la Nación este instrumento por el cual, pues el jefe de Estado, que es el presidente, comunica eh, cambios en la ley. Salió esta noticia de que cualquier construcción iba a ser, no me acuerdo cómo estaba redactado, pero decía, iba a ser injerencia de la Guardia Nacional. Y ha habido muchísimas críticas respecto a eso. No, ahorita pues no sé qué haya declarado en la mañanera, pero ayer tampoco supe qué declaró en la mañanera con respecto a esa información que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Nación, porque lo que se está suponiendo es que justamente se va a saltar este tipo de herramientas, ¿no? En el momento en el que lo pone, que son injerencias o rubros que solamente van a incumbir a la Guardia Nacional, pues ya se salta esto. Habrá que dar mucho seguimiento respecto a eso. Pero bueno, si se da este cambio en la calidad ambiental, entonces hay que considerar el cambio que se va a dar a nivel del hábitat, el cambio que se va a dar en la calidad del aire y del agua, el cambio que se puede dar en recreación y el cambio que se va a dar en eh, situaciones estéticas, en biodiversidad, en cambios culturales, en cambios históricos. Y si el cambio se da en el hábitat, entonces hay que ver ese enfoque de costo de oportunidad, ese enfoque de costo de reemplazo y el enfoque de valor de la tierra, así como la valoración contingente, que aquí hay que poner, pues, ojito porque es uno de los métodos que vamos a hablar. Si se da un cambio en la calidad ambiental, pero en la parte del aire y del agua, entonces hay que contemplar la efectividad del costo de prevención, los gastos preventivos y el reemplazo para poder relocalizar o reubicar. Perdonen, creo que alguien quiere entrar. Listo. Y entonces, si además el cambio también está impactando en los efectos de la salud, pues se tiene que considerar cómo esos efectos que hay en la salud van a generar enfermedades,
Al haber enfermedades, pues hay pérdidas de ingresos, hay gastos médicos, pero si los individuos mueren o morimos por esos cambios que van a impactar sobre nuestra salud, pues también se debe considerar si se puede dar una prevención de este cambio económico-ambiental y qué tanto las muertes de las personas van a afectar al capital humano. Es muy terrible poder ver, además de lo terrible que ya resulta hablar de la pandemia, las grandes pérdidas que muchos hemos padecido o no, pero que además cuando lo vemos en cuestiones económicas, que es importante, pues el cierre de muchas empresas que se dio a cabo, muchas personas que se quedaron sin empleo también producto de ese cierre, pues la verdad es que a la luz de la economía, pues la muerte justamente implica pérdidas de capital humano. Y por eso, al momento que se da una afectación que tiene que ver con la calidad del aire y del agua, se tiene forzosamente que pensar en esos efectos de la salud. A mí, por ejemplo, no me gusta, no apoyo, creo que se los he dicho, que en el país se siga apostando por el uso de biocombustibles fósiles, porque además de ser un recurso no renovable, pues también está teniendo afectaciones en la calidad del aire y por lo tanto también está teniendo efectos en la salud de las personas que habitamos en esta ciudad, así como las personas de Monterrey que habitan en esa ciudad, que, que contrario a lo que podamos pensar de que México es una de las ciudades más contaminadas, sí, pero incluso dentro de la República Mexicana, la ciudad de Monterrey tiene elevados índices de contaminación más allá de los que luego presenta la Ciudad de México. Y si pensamos en Monterrey, pues es una ciudad industrializada, es una ciudad donde el auto se utiliza también demasiado, por lo tanto también el uso de gasolina, etcétera, etcétera. Pero para los fines de la economía, pues no puede dejar de visualizarse esos impactos y afectaciones que se van a tener en la calidad del aire sin dejar de ver los efectos que se van a dar en la salud de los habitantes. Y si esta cambio en la calidad ambiental va a tener un efecto en la recreación, se tiene que ver el costo de viaje y nuevamente se tiene que recurrir a la metodología de la valoración contingente, ¿no? Vean cómo se repite aquí en hábitat, se repite en recreación y se repite en aquellos cambios que tengan que ver con factores estéticos, con biodiversidad, con factores culturales e históricos. Esta es una herramienta que se va a emplear, que justo ahora vamos a revisar. Antes de revisarla y de entrar de lleno a la valoración contingente, me gustaría saber si aquí tienen alguna duda o algún comentario al respecto. No, ninguna. Ok, está quedando claro porque ahora vamos a hablar de los métodos de valoración económica. Hola, todo claro, profesora. Perfecto, De mi parte. gracias. Entonces, con esta última diapositiva concluyo para que empecemos a hablar de la valoración contingente. Permítanme dejar de compartir esta y abrir la otra presentación. Ay, mm, ok, entonces ahora vamos a hablar de esta metodología. Con esto quiero hacer hincapié
que estamos iniciando ya la cuarta y última unidad del temario, que justamente es la metodología de la valoración ambiental. Con el diagrama de flujo anterior que les presenté, pues concluimos la tercera unidad que abarcaba un tópico chiquitito pero muy importante sobre por qué es importante valorar los recursos ambientales, y ahora pues declaramos el comienzo de la cuarta unidad con las metodologías de valoración ambiental, y el primer método que vamos a revisar es el de valoración económica. Como parte de los antecedentes, es importante comentarles que esta metodología surgió a raíz de este accidente que se le conoce como el desastre de Exxon Valdez. Este fue un desastre que ocurrió enfrente de las costas de Alaska. Exxon Valdez, pues es una empresa que se dedica a la extracción de petroquímicos, por eso tiene pues sus plataformas en la costa marina, porque pues ahí se llevan a cabo los gasoductos para poder llevar la sustracción de los combustibles fósiles. Entonces fue un problema que se dio muy sonado en 1989. Eh, lo que ocurrió fue que se pudo haber evitado porque en realidad este barco que estamos viendo en la fotografía, que estaba siendo conducido por una persona, estaba trabajando pues en jornadas laborales prácticamente de noche y día. eh, lo que ocurrió es que este barco llevaba una carga de aproximadamente 11 millones de litros de crudo, muy cerca de la costa de Prince William Sound en Alaska, y entonces chocó, y al momento de que chocó, se impactó aquí con una parte de la costa, se dio el derrame de aproximadamente 37,000 toneladas de hidrocarburo, las cuales se extendieron por cerca de 2,000 kilómetros de la costa. Entonces, ya me acordé, la parte con la que impactó esta embarcación fue con un arrecife de coral, y entonces aquí lo que ocurrió pues fue un derrame del hidrocarburo que tuvo afectaciones muy fuertes. Aquí les pongo una fotografía, esta corresponde a ese accidente, de cómo afectó a aves marinas, el derrame, cómo están aquí ellas todas con su plumaje pues lleno de petróleo. Adelante, quien levantó la mano, por favor. Es que no se ve su presentación, maestra. Ay, discúlpenme. Sí, Gracias. sí. Yo la abrí, pero justo no le di compartir. Mm, gracias. Este es este embarque el que tuvo el accidente, y pues el derramamiento del hidrocarburo fue de 2,000 kilómetros a la redonda, y es la fotografía que les estaba comentando, que ahora ya pueden apreciar, sobre la afectación que tuvo a este nivel. Esto solamente por poder hablar de las aves acuáticas, ¿no? Pero en todas las especies que son totalmente acuáticas, los peces, el plancton, el fitoplancton, algas marinas. Les decía que además pues chocó con un arrecife, pues el vertimiento del hidrocarburo sobre el arrecife generó pérdidas irremediables al respecto. Y con base en este acontecimiento, pues es que se empieza a popularizar la metodología de valoración contingente. Entonces, ¿qué son las metodologías
de valoración del medio ambiente son estos métodos que están englobados bajo la denominación de valoración contingente, en la cual tiene como objetivo el averiguar el valor que se debe de otorgar a las personas por un recurso ambiental determinado, pero que se hace además preguntándoselos directamente a las personas. De tal manera que el método de valoración contingente tiene un punto de partida en donde se va a apoyar por encuestas, por entrevistas, por cuestionarios en los cuales el entrevistador va a construir un mercado simulado para el bien ambiental o objeto de estudio y se va a tratar de indagar y averiguar el precio que se puede pagar por él. Cuando se dio este desastre, primero fue actuar rápido, ¿no? O sea, desde luego que no se les preguntó a las personas que habitan cerca de la costa su opinión al respecto, sino que lo primero que se hizo, y fue bien importante, porque se contrató a un biólogo que hasta el momento solamente había tenido pues como una injerencia en el ámbito académico, pero se contrató a un biólogo en la tercera fase, en donde él había demostrado que había bacterias que pueden habitar en el agua, que son acuáticas, y que pueden ir degradando eh, hidrocarburos. Entonces a él se le contrató, se le consultó, ahorita se me fue el nombre de este biólogo, para que en la fase final pudiera haber un tipo de bioremediación ambiental. En la primera fase, cuando se dio este vertimiento, se alertó al respecto, lo que se hizo fue prender fuego, en realidad, fue como quemarlo, como una manera de contenerlo, de delimitarlo, para que el vertimiento no se siguiera extendiendo, ¿no? Por este medio acuático, fue prenderlo. Desde luego que al prenderlo, pues también se dan más afectaciones. Y al final, otro recurso al cual recurrieron, pues fue la contratación de este biólogo para que usara sus bacterias. Pero después de que ocurrió este accidente, justamente a las personas se les empezó a preguntar por medio de encuestas, de entrevistas, de preguntas, qué tanto fueron afectadas por este vertimiento, cómo creen que se tendría que pagar la afectación que se generó por un privado, porque pues Exxon es una empresa, una industria privada, no es una ONG, ni es una sociedad civil, ni es una organización, es una empresa privada. ¿Cómo podía ella em, pagar por la consecuencia de lo que generó al momento de estar llevando a cabo una extracción para sus sistemas de producción? Y entonces vean cómo aquí con este ejemplo también se engloba la parte de las externalidades, ¿no? Como este embarque que sí tuvo un accidente, pero que más bien es algo que lleva de manera rutinaria la extracción o el transporte de del hidrocarburo, del crudo, para su producción a gasolina, a gas, a todo lo que se puede utilizar la extracción de petróleo. Entonces, al momento de que tiene este accidente, pues vean cómo afecta aquí una externalidad al medio ambiente, específicamente el medio acuático, con todos sus factores bióticos, pero incluso sin que haya pues directamente afectado a personas que igual estaban nadando por ahí, eso no ocurrió. En realidad pues sí afecta a las personas que viven cerca de esa costa. Entonces el método de evaluación contingente posteriormente empezó a llevar ya una entrevista, una encuesta con las personas que se vieron afectadas al respecto y aquí suele dividirse esta metodología por medio de tres bloques. El primer bloque debe de contener información relevante sobre el objeto que se va a valorar, es decir, que cuando estaban entrevistando a las personas sobre este suceso del derrame del petróleo,
primero se le daba información, ¿no? Porque quizá no todos tuvieron conocimiento sobre lo que ocurrió, entonces al momento de entrevistar previamente se les dice, es una entrevista que tiene que ver con el accidente producido en la costa de Alaska debido a que un embarque de Exxon derramó eh, 41,000 galones de petróleo, en donde lo que ha ocurrido es que ah, afectó a peces, afectó a aves acuáticas, llegó a la costa y está afectando pues también un poco a la costa. O sea, se le pone en un contexto a la persona para que sepa lo que debe de responder bajo este marco delimitado del evento. El segundo bloque justamente ya es como averiguar cuánto, cuál es la disposición a pagar de la persona, ¿no? Resultaría como terrible que una afectación que genera un privado tuviese que ser remediada por los impuestos de los ciudadanos de esa región, ¿no? Alaska pertenece a Estados Unidos, entonces resultaría inadecuado que Exxon hubiese quedado libre de alguna sanción y que más bien el haber encendido el fuego, el que las personas lleguen a limpiar, el haber contratado a este biotecnólogo, tuviese que ser cubierto por los impuestos de los ciudadanos de esta región, ¿no? Entonces, aquí más bien se está haciendo referencia a que cuánto estaría dispuesto a pagar debido a esta afectación que se dio. Desde luego que las personas podrían decir, no, yo no tengo por qué pagar, yo no fui quien lo ocasionó, yo no fui quien lo generó, pero en esta valoración que veíamos del uso directo, del uso indirecto, del consuntivo, no consuntivo, habrá quien diga, no, pues sí, estaría dispuesto a pagar porque sí afecta a esa costa a la que suelo ir los fines de semana con mi familia, la utilizo de manera recreativa, pagaría tanto, ¿no? Con base a esa disposición en la cual se indaga cuánto pagarían las personas, en los cuestionarios, por lo tanto, también se considera la parte de las características socioeconómicas del entrevistado, pero aquellas que son muy relevantes, ¿no? Para poder entender por qué o el por qué de su disposición a pagar tal costo. Entonces, aquí, volviendo al ejemplo real de Exxon, desde luego que esto se empezó a consultar después. Era una metodología que ya existía, que ya se estaba planteando, pero que después de este derrame que hubo, que lamentablemente no ha sido el único, a principios de este año hubo otro muy fuerte. Este no fue en Alaska, más bien fue pues ya frontera un poco con Baja California, pero es esta parte de pensar a raíz del accidente de Exxon, cómo es que podemos estar llevando a cabo la valoración de un medio o un recurso natural o ambiental a grado tal de que cuando ocurra este tipo de accidentes se sepa por medio de estructuras legales y jurídicas cuánto debe de pagar el que ocasiona por medio o por debido a sus externalidades afectaciones sobre el medio ambiente. Entonces, les comentaba que el método de valoración contingente, su herramienta primordial son las entrevistas, las encuestas y los cuestionarios. Bajo ese esquema, tanto cuestionarios como encuestas pueden ser de formato abierto, pueden ser de formato de subasta o puede ser de formato binario o dicotómico. Un ejemplo, cuando fuese en formato abierto, la pregunta se puede estructurar de la siguiente manera. Em,
¿Cuánto cree que tendría que pagar Exxon Valdez por la afectación en la costa de Alaska, producto del derramamiento de hidrocarburos que estaban transportando? Ahí está abierto, ¿no? Entonces ahí alguien va a responder 1 millón, 50,000 pesos, quizá alguien diga 1,000 pesos, lo que sea, pero están utilizando un formato abierto. Cuando es un formato tipo subasta, lo que ocurre es que el entrevistador le pregunta al entrevistado: ¿usted cree que este accidente de Exo Valdez que ha ocasionado bla, 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 es pertinente que pague 80,000 pesos por eso? La persona va a decir no, y entonces se vuelve una cuestión como de subasta, ¿no? ¿Menos o más? No, pues más. Ah, le parece que la sanción tendría que ser de 90,000 pesos, y poco a poco el entrevistado va cambiando o haciendo propuestas de tal manera que queda como en una especie de subasta, ¿no? Prácticamente como un quién da más. Y ese es el tipo de formato de subasta. Y en el binario dicotómico, pues están las opciones dadas, o sea, no se le da chance al entrevistador, como en el de subasta o en el abierto, de decirle: oye, pero ¿no crees que mejor unos 90,000? ¿No crees que mejor 100,000? ¿No crees que mejor 1 millón? Aquí, dentro del cuestionario o la entrevista o la encuesta, se le pone: ¿cree usted pertinente que Exxon Valdez debería de pagar tal cantidad o tal cantidad? Y entonces las personas deciden, por eso es binario, ¿no? Hace referencia solamente o dos, o dicotómico, que es tener una opción u otra, pero no las dos. ¿Quedan claros los tipos de formato que existen? ¿Hay alguna duda? No, profesora, ninguna. Ok. Y pues bueno, justamente aquí les pongo como ejemplos de cómo se estructuran preguntas cuando son de forma abierta. ¿Cuánto pagaría como mucho por? ¿En cuánto le deberían compensar como mínimo por? Ahí uno está dejando que el entrevistado responda. Cuando son de forma cerrada, independientemente de que sea un tipo subasta o un tipo dicotómico, generalmente la pregunta se estructura como: ¿pagaría esta cantidad? Se da pues el valor, ¿no? 1,000 pesos porque se limpiara el derramamiento que hizo Exxon Valdez en la costa de Alaska, o aceptaría esta cantidad en compensación por lo que hizo el derramamiento de Exxon Valdez en tal costa. Y así es como se van formando y funcionando los tipos de preguntas para la encuesta. De tal manera que casi siempre se obtiene información relevante cuando la metodología se hace de forma cerrada, puesto que al tener una metodología o un cuestionario que es cerrado, no tenemos una gama tan amplia de respuestas que luego pueden resultar inmedibles, y que además de ser inmedibles, pues metodológicamente no nos van a permitir generar una propuesta colectiva para el cambio con respecto a ese bien. De tal forma que aquí les estoy mostrando una gráfica en donde en el eje de las Y's tenemos la proporción de respuestas afirmativas, y en el eje de las X el pago que se proponía, ¿no? Consideremos que se estaba haciendo una pregunta en donde el pago iba de 0 pesos a 100 pesos. Y entonces aquí vamos teniendo la proporción de respuestas y cuál dieron con respecto a las opciones que había. Podemos notar justamente que hay una alta proporción de uno que el pago que proponen para lo que se les haya encuestado es que sea 0 pesos. Hay una proporción de la mitad, aquí como nos lo está indicando esta rayita, que está entre que el pago de lo que se les esté proponiendo o encuestando
queda dentro de los 25 pesos, ¿no? Vamos a suponerlo porque está entre 20 y 30 la proporción de 5 a 4. Entonces, la mitad de las personas encuestadas están dispuestas a pagar aproximadamente 35 pesos por lo que les estén preguntando, ¿no? Eh, Tal vez están preguntando, ¿qué tanto está usted dispuesto a pagar? Voy a cambiar el ejemplo, ya no voy a poner el de Exxon, por que el sistema de aguas, ahora además de suministrar el agua en parte de sus instalaciones, nos ponga un filtro que permita ya no tomar el agua de la llave directamente o hacerlo potable por algún otro proceso como sea hervir o ya no comprarle a Bonafón, a Epura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a pagar por una infraestructura en donde el filtro nos va a permitir tener agua para uso propio y por lo tanto también potable? Y entonces con este análisis que vemos, nosotros vamos a calcular la media. La media justamente va a ser el área bajo la curva, o podemos también calcular la mediana, que va a ser esos resultados que se corresponden a una probabilidad de 0.5. Como les estaba contando aquí, esta flecha nos está indicando la mitad de respuestas, por lo tanto, pues es la mediana y creo que también el promedio, pero tal vez no nos está representando a toda nuestra población y con base en esto es que se va a emplear el método de valoración contingente. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, profesora, ninguno. Ok. Entonces, pues aquí sí necesito que pongamos un poquito de atención porque nos vamos a meter con formulitas que en realidad son relativamente sencillas y que de repente nos asusta ver estas Fs que hacen pues referencia a funciones, pero que a mí me basta con que ustedes entiendan el fundamento de este primer método que estamos revisando, que es el método de valoración contingente. Y entonces, su base teórica recurre de la teoría de la utilidad, que es el apreciar a un bien común en función de utilidad o bienestar que depende del consumo de ese bien. Y además, considerar eh, en donde a su vez va a depender también de un precio que está en el mercado y del nivel de ingresos o de renta que tenga el individuo al cual se le está encuestando. Por eso les decía que parte de las encuestas, además también hay que considerar las características socioeconómicas de las personas a las cuales se encuestan, ¿no? No es lo mismo que alguien con un estatus o un nivel económico más alto que el de nosotros pueda decir, ay no, que me lo den, pago lo que sea, un filtro de agua en mi casa, increíble, a decirlo otros que el agua la tenemos contada para cosas más bien indispensables, que el poner el filtro, pues ahorita prácticamente ni nos viene y nos vea, y más bien al contrario, nos podría generar un costo aceptarlo más que tenerlo. eh, pero todas estas variables que resultan un poquito engorrosas, la verdad es que sí las está contemplando la metodología de valoración contingente. ¿Preguntas, Elena? ¿No? ¿Nadie? No. Ok, entonces regreso a esta parte que les comentaba. Aquí vamos a tener que la base fundamental del método de valoración contingente tiene que ver
con estas funciones que necesito que les queden claras, ¿no? Yo les decía, su fundamento teórico es la teoría de la utilidad. Y pues aquí surge esta U, ¿no? La U nos habla de un bien, pero en función del bienestar, por lo tanto, de utilidad, que van a depender del consumo de ese bien. Entonces, aquí nos está diciendo utilidad es igual a la función del bienestar que ese bien proporciona. El bien está designado con la letra X. ¿Queda clara esta fórmula entonces? ¿La puede repetir, maestra, por favor? Claro, la U nos está hablando de una función de utilidad. Utilidad también la podemos interpretar como bienestar. Entonces, utilidad es igual a el consumo de un bien X, el bien es X, pero en donde a su vez esto depende de su precio y del bienestar o utilidad que nos dé. Por ejemplo, habrá quienes les gusta mucho ver televisión. No, la televisión es un buen ejemplo. Habrá quienes les gustan mucho ir a acampar. Entonces, hay personas, y este ejemplo es muy interesante. Mi vecina que está, su pareja es una persona extranjera, fueron a una región de Hidalgo y ella me comentaba que era para poder entrar como a aguas termales y que por lo menos en internet todo se veía muy bonito, ¿no? Pues cuando llegan al lugar se dan cuenta que está privatizado y que el costo para ingresar, independientemente de que si se quedaban o no, independientemente de que se hacían uso de las aguas termales o no, tenían que pagar 500 pesos por persona. Mi amiga me dijo, me parece excesivo, eh, prácticamente no nos íbamos a quedar, o sea, estaban ponderando el pagar el ingreso a ese parque, que es un ambiente natural, con respecto a las horas de estancia que iban a estar ahí y decidieron no pagarlo. Pero tengo amigos que disfrutan de acampar, que además hacen escalada, por ejemplo, que de ellos nunca he escuchado un comentario así de ese lugar donde me digan, ay, fuimos a tal lugar en Huasca de Ocampo y preferimos no llegar ahí ni pagarlo porque era muy caro, ¿no? Entonces, la utilidad o bienestar está en función de el bienestar que nos proporciona un bien ambiental designado como X. ¿Queda más clara esta fórmula entonces? Sí, profesora, gracias. Perfecto. Entonces, si nos vamos a la fórmula de abajo, que nos está diciendo X igual a paréntesis P, X, Y, X ya sabemos que es el bien. Entonces, nos está diciendo que el bien, que es X, va a ser igual a la función de P, que es precio, y Y, que es el ingreso. Vean cómo aquí está P, su índice X. Entonces, un bien X es igual a está igual a la función de su precio, por eso P, subíndice X, y a el ingreso. Entendamos Y como ese ingreso, pero por el cual nosotros estamos dispuestos a pagar. Retomo el ejemplo de mi amiga. Mi amiga, viendo a ese bien con función a su precio y al ingreso que ella tiene, no digamos su salario, sino a lo que estaba dispuesta a pagar por eso, es que definió hacer uso o no de ingresar a ese parque ecológico.
Y entonces, si conjuntamos estas dos definiciones de la fórmula, tenemos que el bienestar o la utilidad va a ser igual a o va a estar en función de el precio de un bien y al ingreso, entendiendo ingreso como lo que se está dispuesto a pagar por gozar el bienestar o la utilidad de ese bien. ¿Queda claro? Vean cómo nada más aquí que poníamos U igual, o sea, a F paréntesis X, y que X es el bien, y que ahorita definimos X con respecto a su precio y lo que se está dispuesto a pagar, que tiene que ver con Y, pues prácticamente estamos sustituyendo aquí en la tercera fórmula U igual a la definición de X, que es en función de su precio y de lo que se está dispuesto a pagar, dependiendo del ingreso de la persona. ¿Hasta aquí me están siguiendo y está siendo claro o hay algún comentario? Sí, entiendo, gracias. Perfecto. Adelante, quien haya levantado la mano o si escribieron algo en el chat. ¿No? Yo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Ok. ¿Qué significa, por ejemplo, en la segunda fórmula, el X y como un palito al lado? ¿O es Es una coma, coma? es una coma. Ah, ok. Ajá, sí, es una coma. Pero Gracias. recordemos que X es el bien, ¿ok? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Y ahora, en la cuarta fórmula, nosotros cuando pagamos por algo, que recordemos que ya era el ingreso, que es lo que se está dispuesto a pagar, pues al momento que lo pagamos, lo consumimos. Y cuando lo consumimos, ese valor de consumo va a estar designado por la letra Z. Entonces, vean, podemos hablar de que el bienestar o la utilización de un bien está en función de el bien, que es X, debido a el consumo que hacemos de ese bien. Y entonces ahora sí ya, teniendo los tres ingredientes que son un bien, el precio de ese bien, el ingreso y el consumo de ese bien, nosotros vamos a tener que a la luz de la teoría de la utilidad, un bien analizado desde la perspectiva utilitaria y por lo tanto también desde la perspectiva del bienestar, va a ser igual a la función del valor de su precio, ese precio que estamos dispuestos a pagar para consumirlo y con el ingreso que nosotros podemos pagar de ese bien. Adelante, quien haya levantado la mano, por favor. Fue pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Z es igual a consumo? Exacto, Z es igual a consumo. Gracias. Entonces, ahorita nos vamos a meter a un ejemplo de cómo se aplica todo esto que les estoy diciendo, que es como la parte teórica de la metodología de la valoración contingente para emplearlo o cómo se está empleando. Ajá. Y que además tiene que ver con esto de las encuestas, ¿eh? No crean que estoy hablándoles de cosas distintas. Seguimos teniendo presentes las encuestas, pero parte de poder estructurar un buen instrumento para hacer una pregunta, pues tiene que estar considerando esto y por lo tanto, pues esta parte para analizar esa proporción de respuestas afirmativas con respecto al pago que se propone al momento de que se hace una encuesta binaria o una encuesta de tipo subasta, como habíamos estado viendo. Entonces, vean, vamos a partir de un supuesto. El supuesto es pagar A como una cantidad, la tenemos que entender, por una mejora ambiental. Entonces, la decisión que se debe de tomar es el precio de ese bien por un consumo que yo estoy teniendo ahorita. Regresemos al ejemplo del filtro de agua, ¿no?
yo ahorita tengo mi agua, que con que abra la llave del lavabo, la puedo consumir, la puedo hervir, la utilizo para lo que sea, ¿no? Entonces estoy haciendo un consumo inicial que se define como cero de acuerdo al pago que hago dependiendo de mi ingreso del precio de ese bien. Y la decisión al momento de que me encuestan por medio del método de evaluación contingente es, usted está en esta condición, pero estaría dispuesto a pasar a el valor del precio de ese bien con un consumo donde hay una mejora. ¿Por qué hay una mejora? Porque están proponiéndome que ahora haya un filtro previo a que yo abra la llave del lavabo y de esta manera mi agua ya va a llegar filtrada, en donde ese ingreso que yo ya estoy dedicando para pagar por mi agua no filtrada, se le va a restar la cantidad que están proponiendo que ahora va a costarme el consumo de agua en mi recibo. Ajá, ¿está quedando claro esta parte? ¿O hay alguna duda? Ese silencio no me agrada porque interpreto que entonces no está siendo tan claro. Con Sí, confianza, de hecho háganmelo estoy saber. un poco eh, confundida. Ajá, ¿por qué? No le entiendo. Ok, vamos a revisar esta parte. Solamente tienen que saber lo que cada una de estas letras está significando. U es utilidad, lo cual también se traduce como bienestar. Algo que utilizamos nos está dando un bienestar. Si nosotros utilizamos un agua filtrada, nos va a dar un bienestar. Ese es un bien ambiental, el poder tener en nuestros hogares un agua filtrada. X es el bien ambiental. Por eso la utilidad o bienestar es igual a la función, F es una función de el bien. Ahora, el agua nos cuesta. Este bien se traduce como el bien que es X va a ser igual a el precio de ese bien, por eso P subíndice X, pero que a nosotros además destinamos de nuestro ingreso. O sea, tal vez ahora ustedes no, pero dentro de su economía familiar, sus padres tienen un gasto que se hace bimestralmente por el abastecimiento del agua. Entonces, Y es el ingreso. Si sustituimos estas dos definiciones en donde hemos definido bienestar y utilidad y aquí hemos definido un bien ambiental, entonces el bienestar o utilidad es igual a lo que pagamos por un bien de acuerdo a Y, que es el ingreso. Una vez que nosotros pagamos por ese bien, pues también lo consumimos. Z está designado como consumo. Y entonces, si conjuntamos estas tres características de cómo se está pagando por un bien ambiental, el cual al hacerlo nosotros recibimos un bienestar porque lo utilizamos, decimos que el bienestar es igual o está en función de el precio que pagamos por consumir ese bien, el consumo que tenemos de ese bien. O sea, no es lo mismo pagar un jacuzzi, tener un jacuzzi para cada mañana podernos dar nuestro baño en un jacuzzi con sales marinas, espuma, burbujeantes, a tener una regadera en donde probablemente la presión ni siquiera es tan buena, en donde a veces está caliente, a veces no, en donde a veces en nuestra alcaldía están cortando el agua. O sea, no es lo mismo lo que paga alguien que diariamente puede poner su jacuzzi y llenarlo con no sé cuántos litros de agua porque tiene, porque así lo consume, porque su ingreso se lo permite,
a estar pagando 3 minutos de ducha porque vivimos con hermanos, porque vivimos con papás, porque además nos van a cortar el agua. Y por eso el consumo está también de acuerdo con nuestro ingreso. Y entonces, si partimos ya de que ustedes saben a qué está haciendo referencia cada letra, qué significa cada letra, al momento de hacer una encuesta por medio del método de valoración contingente, se contemplan estas letras y el supuesto es que nos digan, oiga, ¿usted está dispuesto a pagar? Voy a decir un ejemplo, sin tener tanto conocimiento. 200 más de pesos en el recibo de su agua con tal de que el agua ya esté filtrada, está teniendo una mejora ambiental, ese bien ambiental. Y entonces la decisión que nosotros vamos a decir es sí o no, pero que si este sí o no lo ponemos en el lenguaje de las bases teóricas de la metodología de valoración, es pasar de esta de decisión donde hay un precio por el bien, recuerden, P es precio, X es bien ambiental, hay un precio del bien en donde yo estoy haciendo un consumo inicial, por lo tanto se pone Z, que es consumo cero, en medida o en función de mi ingreso. O sea, en este caso estamos hablando del agua e implica muchas cosas, pero vamos a suponer que no hay escasez de agua. Y entonces yo puedo aventarme 2 horas de ducha porque puedo pagarlo, porque me gusta consumirlo así, porque lo disfruto. Está en valor de mi ingreso. Pero si mi ingreso no me lo permitiera más que pagar 3 minutos de ducha, entonces estoy teniendo un consumo inicial que está también siendo en función de mi ingreso por el cual yo pago por ese bien. Entonces, la primera decisión es seguir en esa manera de consumir, de pagar y de destinar el ingreso para ese bien o pasar a que además ahora mi agua va a llegar filtrada, en donde le van a aumentar 200 pesos, pero va a llegar filtrada. Entonces está el precio de ese bien que es PX, en donde voy a tener un consumo 1 porque está existiendo un cambio, es decir, una mejora ambiental, es decir, aquí en Z0 estoy consumiendo mi agua no filtrada y Z1 está haciendo referencia a que ahora voy a consumir mi agua filtrada en función de que de mi ingreso, por decirles una cosa, que son 2,000 pesos al mes y que yo le destino bimestralmente 100 pesos cuando mi agua no está filtrada, ahora va a ser mi ingreso menos A, que es el supuesto que están planteando, y por ponerle una cantidad a A, les dije son ahora 200 pesos. Entonces es mi ingreso menos 200 pesos, porque ahora me va a valer eso, ese bien, pero el consumo va a ser que está filtrado. ¿Ahora sí ha quedado claro? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, ya entendí, profesora. Perfecto. Entonces, que no les dé miedo ver estos simbolitos. No les estoy poniendo ahorita a calcular, hacer una derivación, nada, nada. Solamente quiero que noten cómo se está utilizando un lenguaje simbólico, pero para hablar de situaciones y que son necesarias porque, pues, este tipo de lenguaje simbólico, que desde luego es algo que también hace mucho las matemáticas, es importante para llevarlo a una metodología de valoración donde al final se tiene que establecer una cantidad para llevar a cabo el valor de ese bien. Pero mientras ustedes sepan qué se refiere P, qué se refiere X, qué significa un Z0, qué significa Y, no van a tener ningún problema. Esto se está traduciendo prácticamente, esto que vemos en simbolitos se está traduciendo en una encuesta de la valoración contingente, de que alguien nos diga justamente
¿Cuánto está usted estaría dispuesto a pagar 200 pesos para que el agua que llega o que sale de su regadera ya esté filtrada? Es exactamente eso, pero aquí está desde un lenguaje simbólico económico, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos esta alternativa y que es algo que se va a valorar en el cuestionario, ¿no? Podemos tener una situación 1, una situación 2 y una situación 3. Vean, la situación 1 es decir que la condición que yo tengo donde mi agua no está filtrada, a mí me está resultando mayor que la situación de tener mi agua filtrada. Por lo tanto, yo digo, no, no estoy dispuesta a pagarla porque esos 200 pesos que me resten de mi ingreso para destinarlo a que el agua va a llegar filtrada, probablemente me implica a mí, pues ya no pagar la guardería de mi hijo, ¿no? O dar la cuota de mantenimiento en el edificio, o dejar de comprar las croquetas que le compro a mi perra, qué sé yo. Entonces, con esa pregunta que a mí me hacen, yo digo, no, ¿por qué? Ese valor, que son A, recuerden, A es igual a 200 pesos en este ejemplo que estamos manejando, es demasiado dinero para mí. O puede estar la situación 2, donde uno diga, esta situación inicial es menor en utilidad, en bienestar, que la situación que me están proponiendo de pagar 200 pesos, en donde yo digo, claro, mi ingreso me lo permite, no va a impactar a mi economía y entonces A me está resultando bajo y por eso digo, sí, sí estoy dispuesta a pagar 200 pesos porque el agua de mi regadera llegue filtrada. Pero también tenemos una situación 3 en donde nos da exactamente lo mismo, el tener el pago de ese bien ambiental, que es el agua no filtrada, a tener el agua no filtrada. Y entonces aquí la respuesta es una situación indiferente, en donde cuando alguien llega con esta valoración, con esta encuesta, para indagar sobre qué tanto estamos dispuestos a pagar por algo, nosotros respondamos con pues me da igual, me da lo mismo. Y con base a ese tipo de respuestas que se da, es que se va a ir formando esta curvita que yo les mostraba aquí, que recurro nuevamente a ella. Vean, aquí puede haber respuestas en donde dicen no, no estoy dispuesto a pagar eso, que se acerca al cero, ¿no? La proporción está siendo de 1. Pero hay personas que están respondiendo, bueno, sí, podría pagar 20 pesos. Personas que dicen, bueno, podría pagar 30 pesos. Y personas que dijeron, no, yo no pago 100 pesos por eso, ¿no? O sea, la proporción aquí es 0. Entonces, esta curvita se va a ir formando con ese tipo de respuestas que tienen como fundamento teórico la teoría de utilidad que emplea esta simbología. ¿Me han seguido? ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda o comentario? Sí, sí me quedó claro. Creo que todo está en entender bien las letras porque si no, pues no se entiende lo demás. Exacto. Alguien más iba a decir algo, ¿no? No, todo bien, maestra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues bueno, me voy a quedar hasta aquí porque ya estamos en tiempo. Voy a la siguiente sesión a concluir la metodología de valoración contingente y entraríamos al otro método que además yo calculo que ya terminamos la siguiente semana, con el temario, porque ya son los últimos temas que quedan del temario de la materia. Entonces, traten de dar un repaso a esta videograbación, por si no les quedó algo clarillo. Lo retomamos de cualquier manera. Yo inicio el próximo miércoles retomando esta diapositiva para concluir la metodología de valoración contingente. Miren, nos quedaban 3 diapositivas, son poquitas, y entonces nos vamos con las otras 2 metodologías que hay que revisar y creo que podríamos estar concluyendo, lo cual implicaría que en 2 semanas tenemos su segundo examen que va a abarcar pues esta parte prácticamente de la valoración ambiental. ¿Ok? Ok, profesora. Está bien, profesora. Perfecto.
Entonces tengan un bonito miércoles y nos vemos el próximo. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta doctor. Hasta luego, que estén muy bien. luego.